Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, corazón, estará sorprendido y sorprendida. Richard, ¿cómo puede ser? Mi querido Géminis, ¿cómo crees que no te voy a hacer otra lectura bonus si vosotros siempre me apoyan? Amor con amor se paga, mi querido Géminis. En menos de 24 horas, aquí actualmente en España son las 12 del mediodía con 20 minutos, cariño. O sea, falta todavía, falta como 12 horas más, 12 horas más. Ya llevas ya casi 19,000 visualizaciones, cariño. 19,000 visualizaciones. En 12 horas, casi 19,000 visualizaciones. Entonces, cariño, ¿cómo crees que no te voy a entregar lo que es una lectura bonus? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Cariño, gracias, 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 mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda, por tu gran apoyo. Muchísimas gracias, ¿vale? Muy bien, corazón, empezamos. Suscríbete. Mira lo que es el comercial completo, la lectura completa, para que YouTube siga promocionando tu signo, cariño, y para que siga siendo la reina y el rey de tarot. Las cartas no mienten. Muy bien, vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Me dicen la palabra angustia, Géminis. Siento que a lo mejor de repente estás un poco asustado o asustada. Puede ser de repente lo que es en la salud, puede ser trabajo, dinero o pareja. No te sientas mal por esto, ¿vale, corazón? No te sientas mal, somos seres humanos. Lo curioso sería que en tu signo saliera que a lo mejor de repente tú no te afecta nada. Diría, corazón, no eres humano, eres un alien. Pero no, cariño, no te sientas mal si tú me dices, Richard, estoy un poco nerviosa, tengo miedo, no sé cómo va a terminar esto, solamente me lo estoy pasando llorando. No te sientas mal. Suelta, mi querido Géminis, suelta todo aquello que te está oprimiendo tu corazoncito. ¿Para qué? Para que te sientas más aliviado y más aliviada, corazón, ¿vale? Al margen de lo que pueda estar pasando, lo que es en tu vida, no te sientas mal. Yo también he llorado, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Me dices, es la actitud de ellos. Puede ser de repente de que tú tengas algún tipo de choque con la familia, con el padre, con la madre, con los hijos, con la pareja o con personas que están cerca a tu vida. Es la actitud de ellos, me dices. Ay, mi querido Géminis, ¿por qué piensas eso, corazón? ¿Sabes qué sentido que me dices, cariño? Quisiera desaparecer. Corazón, tú no puedes desaparecer de esta tierra. Si no, cariño, ¿quién va a ver mis lecturas? Corazón, cariño, no pienses esto, mi querido Géminis. Una mala racha, un mal momento, lo tenemos todos, ¿vale? Lo tenemos todos, cariño. Al margen de lo que tú puedes estar pasando, yo sé que cada problema es un mundo. Yo sé que no estoy lo que es en tu pellejo actualmente. Pero corazón, tienes que recuperar tu poder. Todo va a pasar, todo va a fluir, mi querido Géminis. No te sientas mal, cariño, ¿vale? Yo quiero enviarte lo que es un abrazo de oso, un abrazo fuerte de oso, ¿vale? Todo va a ir bien, mi niño, mi niña, corazón, todo va a ir bien, ¿vale? Muy bien, corazón, vamos a ver. Además, es tu mes, Géminis. Es tu mes, mi querido Géminis. Disfruta de la vida, disfruta de tu momento. Para aquellos que están cumpliendo años, lo voy a cantar, ¿vale? A veces no coincide lo que es en el día, pero también es para ti. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, mi querido Géminis, happy birthday to you, corazón. Alégrate, cariño, al menos con mis chistes, alégrate, te quiero, cariño, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué me dice el oráculo? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Voy a barajearlo bien, porque hay una cartita que se llama Placeres de la Vida. Mira, esta carta,
Mucho sale constantemente. Mucho sale, cariño. Voy a barajearlo bien, porque no sé si es coincidencia o es que el universo está premiando a la mayoría de los signos. Vamos a ver qué nos dicen, ¿vale? Cartita guía. Dice, el pensador. El pensador. El número 44 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, mi querido Géminis. Busca lo que es en numerología. Te noto, mi querido Géminis, un poco aislado, un poco aislada. Te noto que estás reflexionando, estás meditando, estás recordando inclusive situaciones de tu infancia, de tu vida, de la relación con los demás. O posiblemente estás meditando por qué ellos no te entienden, por qué ellos no te aceptan, por qué la actitud de ellos. Te noto en este momento, mi querido Géminis, como si fueras un ángel caído, porque tú eres un ángel, corazón. Simplemente que las personas como que no están preparadas para poder tratar a una persona evolucionada como tú. Es esto, ¿vale? Eres incomprendido y incomprendida. Perdón, incomprendido y incomprendida. La voz me traiciona. Siento a mi querido Géminis que me dice, tú tienes los cimientos bien sólidos. Cuando te digo lo que es los cimientos bien sólidos, tienes las ideas claras. Eres una persona con carácter. Eres una persona, cariño, que cuando se centra en un proyecto, en un trabajo, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Que nadie, mi querido Géminis, cambie tu energía, tu forma de vivir la vida. Que nadie, mi querido Géminis, subestime lo que es tu poder. Sé que en estos momentos ha pasado algo o alguien te ha dicho algo o a lo mejor de repente es una fecha muy importante en la cual estás un poco melancólico o melancólica. Pero corazón, tú eres una persona fuerte. ¿Por qué te digo esto? Mira, si tú te das cuenta, mi querido Géminis, aquí se ve bien, sí. Aquí hay un hada. Esta hada está pensando, pero aquí las bases donde está sentada esta hada es como concreto, cariño. Es duro como la roca. Entonces, y estás rodeado o rodeada de muchas estrellas, corazón. Me están diciendo, todo va a ir bien. Tus seres de luz te están acompañando. Yo particularmente veo 5 estrellas. 5 estrellas. Puede ser que a lo mejor que en el transcurso de tu vida hay muchos ángeles que te están acompañando. Inclusive puede ser familia. Familia. Siento que también la fecha 5 o el número 5 es muy bueno para ti. Trata de encajar tus proyectos en la fecha 5, puede ser 5, 15, 25, mes de mayo, mes de abril, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, mes de mayo también. El mes de mayo también, trata de encajar todo, cariño, ¿vale? Pero sobre todo, mi querido Géminis, que nadie intente subestimarte. Que nadie, mi querido Géminis, te diga que tú no vales. Tú eres una persona fuerte, simplemente que tienes una mala racha, nada más. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Una carta guía, una carta consejo. Luego te lo voy a hacer también con el collar tibetano. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. La carta de la luna, como consejo, tienes que hacer caso de tu intuición. Siento, mi querido Géminis, que existe una persona que sus intenciones no son muy buenas, me están diciendo. El otro mensaje también, corazón, tienes que empezar a hacer caso de las señales que te puedan llegar a través de los sueños. De los sueños. Porque la carta de la luna nos hablan de la intuición, nos hablan de los sueños también. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado con personas, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente se acercan a tu vida con una careta de ser buenas personas, cuando por dentro, cariño, son el mismo demonio. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque la carta de la luna también representa lo que es problemas, cariño. Estás lidiando con un cáncer, Libra, Capricornio, Tauro, otra vez Capricornio, y Aries, cariño, y Aries. Yo te estoy haciendo esta lectura, mi querido Géminis, y estoy escuchando, pero muchas voces, muchas voces. No es que estoy loco, cariño, un poquito, pero no tanto, ¿vale? Todavía tengo juicio.
pero estoy escuchando muchas voces que murmullan, están murmurando algo. Es como que quieren entregar tu mensaje, pero es que no es fácil conectar con ellos. Esto pasa cuando pasa. No es fácil conectar con ellos, cariño, pero es como que escucho muchas voces, 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 cariño. Te voy a sacar lo que es iniciales. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. La letra J, la letra F, la letra D, la letra S y T. Muy bien. ¿Te ha pasado, Géminis, que a veces tú sientes en el lado derecho como que alguien está respirando a tu costado? ¿Tienes esa sensación? En el lado derecho, me dice, ¿vale? Es lo que yo siento, porque puede ser que tú me digas, Richard, es en el izquierdo, pero justo en tu oreja. Sientes inclusive como que cuando la persona está respirando, su respiración, cuando está durmiendo, tú sientes esto, Géminis. Muchos de vosotros. Y puede ser de repente un ser de luz que no se ha marchado, puede ser alguien que te amó tanto y se ha quedado atrapado en esta tierra por ti. Dime si te pasa esto, porque veo que no es malo, no es malo, porque siento que esa energía descansa lo que es a tu costado. Siento que esa energía no se va, está ahí. Y posiblemente, Géminis, cada vez que tú tienes algún tipo de problema o tú de repente estás buscando lo que es una señal, se manifiestan. No es que te asusten. Puede ser que yo qué sé, se quema la bombilla de casa. Puede ser que tú me digas, Richard, se cae un cuadro, pero como que se manifiestan. O aparecen de repente, vamos a suponer lo que es un colibrí, aparece una mariposa, un ave, se manifiestan. Pero muchos de vosotros sienten esa energía, mi querido Géminis, ¿vale? Muy bien, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Vamos a ver qué nos dicen las semillas del Tíbet, cariño, con mucha fe. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Mi querido Géminis, siento que me dices, Richard, a veces estoy lidiando o tengo personas que parece que no tuvieran sentimientos. Lo notas como muy fríos, muy frías también. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser lo que es una persona en concreto. ¿Por qué te digo esto, Géminis? Porque yo te veo que tú estás parada encima de un trozo de hielo, hielo. Entonces, siento que esa energía tú estás conviviendo constantemente. O sea, no es algo que sea temporal o eventual, no. Posiblemente muchos de vosotros coinciden constantemente con él o con ella. Es una persona muy cercana, muy cercana. El otro mensaje, mi querido Géminis. ¿Tiene lo que es la percepción o has soñado mucho con el cosmos? Con el cosmos, cariño, con la Vía Láctea, o tú de repente, yo qué sé, sales lo que es a tu patio, miras lo que es el cielo y te llama la atención mucho la Vía Láctea. Richard, ¿cuál es la Vía Láctea? Cuando tú sales, miras cuando hay un cielo lo que es estrellado y hay como una franja como gruesa, como si fueran nubes con estrellas. Eso es parte de la Vía Láctea, ¿vale? Eso es parte de la Vía Láctea. Muy bien. El otro mensaje, mi querido Géminis, ¿qué tiene que ver para ti un personaje que tiene lo que es el cabello negro ondeado? Aunque se lo corte muy pequeño, esta persona tiene el cabello ondeado. Tiene los ojos un poco rasgados o los ojos pequeños también. ¿Qué tiene que ver para ti este personaje? O las energías posiblemente están pidiendo que este personaje tiene que darte lo que es una respuesta, o ellos son aquellos que se están portando muy fríos contigo, o posiblemente las energías quiere que tú cuides de ellos, de ellos. Muy bien, vamos a continuar. Hay un evento, mi querido Géminis, que pasó donde hay agua. Veo piscinas, puede ser mares, puede ser ríos. Hay un evento. Es como que tú quieres rescatar algo que cayó en esas aguas. Algo cayó. Es como que a lo mejor de repente
forma algo muy impactante en tu vida. El otro mensaje también, mi querido Géminis, veo como que sale una luz formando como si fuera lo que es un remolino o como si fuera lo que es un tornillo. Un tornillo. Estoy viendo dos puntos de luz. Dos puntos de luz. O tú de repente en algún momento de tu vida has visto esferas de luz en casa. O tú de repente me dices, Richard, a veces siento que unos ojos me observan. Dos puntos de luz. Veo, mi querido Géminis, que para muchos de vosotros estoy viendo el rostro de un anciano. Este anciano o anciana no tiene muchos pelos, no, porque hay ancianos que tienen pelos, muchos pelos, pero no tiene muchos pelos o tiene lo que es el cabello corto. Veo, corazón, como que cada vez que tú lo ves, te entra como una nostalgia, te entra como un dolor. O posiblemente tú tienes el recuerdo de una persona anciana o anciano que ya no está en este plano terrenal. Puede ser abuelos, pueden ser padres, puede ser una persona X. Una persona X. Es como que esta persona, Géminis, formó una parte de tu vida muy importante, muy importante. A lo mejor de repente, yo que sé, corazón, no tuvo ningún tipo de lazo contigo, lo que es de familia, pero sin embargo, fue una persona muy clave en tu vida, muy clave. Te noto, mi querido Géminis, que a veces lloras o simplemente, ahora que te lo he dicho, muchos de vosotros están llorando porque te lo estoy describiendo a este hombre o a esta mujer. Es como que tú me dices, Richard, hay algo que quiero escribir, hay algo que quiero decir. Alguien siempre te topa por los tobillos o por la pierna, ya tirando por los pies. Alguien siempre te toca. No es que tengas esa pesadilla como me dio alguna vez a mí que te arrastran de los pies, no. Simplemente tú sientes de repente que te tocan. Entonces, no es una energía mala. Veo la imagen, mi querido Géminis, de una niña de cabello corto, negro. Veo la imagen. Es como que a lo mejor de repente pueden ser hijos, pueden ser nietos, o tú de repente, cariño, puede ser que sea tu propia historia también. Veo esa imagen, ¿vale? Me dicen, es muy importante, mi querido Géminis, es muy importante dejar lo que es el rencor, el rencor. Dicen, el amor se paga con amor, me están diciendo. Hay un pececito o un Piscis en tu vida también, un Piscis en tu vida. Siento, mi querido Géminis, que para muchos de vosotros posiblemente esta historia también puede estar vinculado con los hijos, con los hijos. Cuando te sale lo que es un pescadito o un Piscis, nos están hablando de una transformación o de un nuevo comienzo o recuperar de repente lo que es los años perdidos con este hijo, con esta hija, o con tu padre o con tu madre. Siento que me dicen, Géminis, dile que soy yo. Siento que muchos de ellos posiblemente son seres de luz y tú siempre lo recuerdas a esta energía. Me dicen, en una noche oscura, tú sentiste su presencia o tuviste de repente lo que es una revelación o una idea, una idea. Siento que automáticamente cuando te pasó esto por la mente o el suceso que tú viviste, automáticamente fuiste a pedir protección o oración a una virgen o prendiste lo que es una velita. Prendiste una velita. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, también posiblemente tú has tenido algún tipo de susto. Este susto puede estar vinculado con algún animal o en el sueño. O en el sueño, me dicen. Desde que te pasó este tipo de susto, mi querido Géminis, empezaste a perder peso. Peso. Vale. Esto es clave lo que te voy a decir, ¿vale? Esto es clave, mi querido Géminis. Escucha muy bien. Cuando uno se lleva un susto tan grande, ya sea de repente, yo que sé, cariño, en un sueño,
Ya sea que a lo mejor de repente estabas caminando por la calle y se te apareció una lagartija, una serpiente, un gato, cualquier animal, o un susto de repente, yo que sé, en un coche, también puede ser el caso. Automáticamente, mi querido Géminis, tú tienes que hacerte una limpieza. Automáticamente. ¿Por qué? Porque esa energía, mi querido Géminis, te va consumiendo poco a poco. Te va consumiendo. Esa energía, mi querido Géminis, te enferma también. Si tú en cualquier aspecto te has llevado lo que es un susto, a lo mejor de repente me dice Richard, estaba lo que es en el trabajo y estuve a punto de caerme. O te llevaste un susto X. Automáticamente, mi querido Géminis, tienes que hacerte una limpieza. Te tienes que hacer la limpieza del huevo, o si a lo mejor de repente tú eres más despabilada, cariño, más despierta, más astuto, más astuta, y vives en un lugar donde tú puedes encontrar la famosa hierba susto. En Perú lo hay, ¿vale? No sé si en tu país lo hay. Búscalo en internet, como lo llaman lo que es en tu país. La famosa hierba susto. Automáticamente, cariño, busca una persona que conozca y que te haga lo que es una limpieza. Es muy sencillo, ¿vale? Coge lo que es la hierba susto, te lo pasan por todo el cuerpo, te van tirando como pequeños golpecitos en la espalda, en el pecho, en el cuerpo, con oraciones. Pero tiene que ser una persona que sepa canalizar, porque si no, cariño, al final no va a funcionar. Si tú me dices, Richard, es muy complicado, no puedo encontrar esa hierba susto, un huevo. Entra lo que es a mi canal o busca lo que es en las recomendaciones de cada video. Al final de la lectura salen pantallitas. Ahí sale la limpieza del huevo o la limpieza de la lumbre. En la limpieza de la lumbre, mi querido Géminis, te va a salir el lugar donde tú te asustaste. Te va a salir la imagen donde tú te asustaste o el animal que te asustó o si fue un sueño, te va a salir. Te va a salir. Sigue los pasos. Es un video un poco largo. Sigue los pasos y verás, cariño, que vas a sentir mejoras en tu vida. Porque muchos de vosotros, Géminis, siento que se está cayendo el pelo. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado justo cuando te digo esto? Cuando te voy a decir los síntomas que estás teniendo, ha gritado lo que es un ave. No sé si lo has escuchado, ¿vale? Vale. Yo soy una persona que hace caso de las señales de la naturaleza también, y vosotros también tendrían que hacer caso. Cuando tú tienes un susto, porque recuerda, Géminis, que no todo es brujería. No todo es brujería. Puede ser que el causante de tus males es porque tú te has llevado un susto, cariño. Cuando tú tienes un susto, bajas de peso, tienes mareo, vomitas, te vas en diarrea, inclusive, cariño, siento que también se te cae lo que es el cabello, empiezas a estar nervioso o nerviosa, tienes ataque de ansiedad, tienes miedo a pasar por ese lugar, tienes que hacerte una limpieza. Limpieza, porque no es que sea como el estrés, que es la madre de todas las enfermedades, no. Simplemente, cariño, que se puede decir, uno de los pilares para que tú te enfermes. Cariño, estoy viendo, mi querido Géminis, es como si tú estuvieras cayendo lo que es en un precipicio. Caes, no hay manera de tocar lo que es el suelo. Sientes que el corazón se te sale por la boca. Veo que estás cayendo, cariño. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu está cayendo, mi querido Géminis. Puede ser que muchos de vosotros han tenido este tipo de sueño, que tú caes. Richa, ¿por qué sueño esto? Es una insatisfacción que tienes. No estás conforme con lo que tú estás viviendo. Tienes miedo al fracaso. Tienes miedo a que posiblemente tu vida no encuentre sentido. Si tú me dices, Richard, no tengo ese sueño, pero a veces tengo esa percepción que estoy cayendo, que me estoy desvaneciendo. Es muy importante, corazón, que te hagas una limpieza si estás en un lugar en la cual el clima es bueno,
y te puedes bañar con agua de mar, sería perfecto. No es necesario que te zambullas, no es necesario que te metas a la profundidad. Coges un balde de agua de mar, y si la temperatura es buena, mucho mejor, mirando al sol, con una oración o rezando, te vas a echar esa agua. Una vez que has terminado, tú puedes continuar con el agüita ahí, o si no, te puedes enjuagar con agua dulce, ¿vale? Pero tienes que hacer ese tipo de ritual. ¿Vale, cariño? Siento, mi querido Géminis, que hay una persona que te entrega una imagen. A lo mejor de repente puede ser que estás recibiendo algún tipo de mensaje o de imagen por números ocultos, o hay una persona que te ha dicho, aquí están las pruebas, aquí están las fotos. Cariño, esta situación te ha afectado mucho, inclusive muchos de vosotros posiblemente han sido muy radicales y han empezado como a romper palitos. Cuando yo te digo romper palitos, nos están diciendo que a lo mejor de repente tú has terminado lo que es una relación o un contacto. Error, cariño, porque es importante primero buscar que la otra persona te diga por qué tiene esa imagen, por qué pasaron las cosas. No tomes una decisión de una manera precipitada. Mi querido Géminis, hay una mujer que no es muy alta, es una mujer que tiene mucho cabello, es una mujer que también posiblemente se viste muy bien, o es una persona que vive lo que es el momento, el presente. Veo que esta mujer te mira y quiere contarte algo, quiere decirte algo. No se atreve por el momento, no se atreve. Esta mujer tú lo vas a reconocer porque tiene ojos grandes. Posiblemente el color de sus ojos también son oscuros, posiblemente, pero tú ve tomando lo que es tuyo. Es una mujer que tiene muchas cejas. Entonces, tiene mucho pelo, mucho cabello. Veo que el cabello puede ser oscuro. A lo mejor se lo pintó, pero es oscuro. Esta mujer quiere decirte algo. Veo que esta mujer no te mira con odio. Te mira con una sonrisa. Puede ser que a lo mejor vosotros tienen algún tipo de contacto, de comunicación, o hay algún tipo de lazo entre ustedes dos. Pero te quiere decir algo. Algo quiere decirte esta mujer. El número 7 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología o relaciónalo. Veo el perfil, mi querido Géminis. Puede ser hombre o mujer que tiene lo que es una capucha. Se cubre lo que es el rostro. Veo que está agotado, agotada, cariño. Puede ser tu energía, como también puede ser la energía de una persona que ya no está en este plano terrenal. Sé que lo que te voy a decir, mi querido Géminis, puede ser un poco frustrante. Ese perfil que yo estoy viendo que está agotado o agotada, que está con una capucha, que más parece lo que es la Santa Muerte, está sentado o sentada y está viendo a su alrededor, cariño. Veo que hay muchos cráneos de esqueletos, muchos cráneos. Siento, mi querido Géminis, siento que la muerte no te quiere llevar, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros están pidiendo esto, pero la muerte no te quiere llevar. El otro mensaje, mi querido Géminis. Siento que hay un grupo, no digo todos, hay un grupo que posiblemente tienes un entierro en un cementerio. No digo todos, ¿vale? Hay un grupo. Veo, corazón, que la intención de ellos, de este grupo de personas que ha hecho lo que es un entierro y te ha puesto o ha dejado tu energía o algo tuyo en un cementerio, ha sido en vano. ¿Por qué? Porque la muerte no te quiere llevar. No. Puede ser que a lo mejor de repente, cariño, tú estás protegido, protegida, o hay un pacto, no te quiere llevar. Recuerda, mi querido Géminis,
que tú eres de los signos que tú tienes que lidiar entre el bien y el mal. Eres el único de los signos, cariño. Tú tienes el ángel del bien y tú tienes el ángel del mal. Tienes a esos dos energías. Pero como todo es libre albedrío, tú te puedes inclinar por el bien o te puedes inclinar por el mal. En cualquier caso, las dos energías siempre te van a estar apoyando. Siempre. Es como si tú fueras el rey o la reina en estos momentos de esas dos energías. Si tú de repente optas por el bien, te va a apoyar el ángel del bien, cariño, en tus obras, en tus sueños, en vivir en paz. Si tú de repente me dices, Richard, voy a optar por el mal, el ángel del mal te va a apoyar. Y el ángel del bien no va a intervenir, tampoco te va a desear mal, porque todo es libre albedrío. Es como si tú tuvieras dos armas a tu favor. Dos armas. Entonces, mi querido Géminis, como tú tienes esas dos energías, corazón, es por eso que la muerte no te va a llevar. No te va a llevar, cariño, hasta que no sea tu hora. Cuando llegue lo que es tu hora, pues sí, tendrás que marchar a otro plano. Pero si las intenciones de ellos o de ellas es hacerte daño, no van a poder, cariño. No van a poder, cariño, porque el bien y el mal está contigo. Entonces, corazón, no pueden. Por eso que para muchos del signo Géminis, voy a tomar mi agüita. Perdón. Para muchos del signo Géminis, corazón, a la mayoría, a todos, no lo llega. Intentan, pero no lo llega, corazón. Pero es verdad que tienes que hacerte tu limpieza de vez en cuando, porque tampoco eres la mujer de acero o el hombre de acero. Tampoco eres, ¿vale? Pero, corazón, se puede decir, mi querido Géminis, que la suerte que tú tienes es que tienes a tu favor tanto a Dios como al diablo, ¿vale? Tiene dos energías, cariño. Tiene dos energías. Yo te recomiendo, mi querido Géminis, que optes o te inclines por el bien. Veo aquí, mi querido Géminis, también, es como si formara dos ojos. Dos ojos. Veo un camino. Para muchos de vosotros, cariño, para que tú puedas llegar a lo que es a tu felicidad, muchos de vosotros posiblemente pasan por tres historias. A lo mejor de repente vamos a suponer que tú tuviste lo que es el gran amor de tu vida en tu juventud. No funcionó. Luego conociste a tu pareja. No funcionó. Tú pensaste que a lo mejor de repente nada iba a llegar ya a lo que es a tu vida, pero tienes lo que es una tercera oportunidad. Una tercera oportunidad. La primera persona con la cual tú tengas lo que es una relación, me dan a entender que no es el gran amor de tu vida. Todavía tienes que pasar por dos historias más, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio y luego cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. 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 Vamos a ver. Listo. 7 segundos, corazón, y elige uno de ellos, ¿vale? Opción 1, opción 2 y opción 3. ¿Se ve bien? Sí. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Muy bien. Vamos a ver, Géminis, ¿cómo están las energías actualmente? Tuyo. ¿Cómo están tus energías, Géminis? Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Géminis. ¿Cómo están tus energías? ¿Has escuchado? ¿Se ha escuchado algo, no? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Géminis. ¿Cómo están tus energías?
Me sale lo que es la carta de la rueda, corazón. Tú vas a vencer, Géminis. Tú vas a poder. Vas a lograr tus propósitos. Porque la carta de la rueda me dice, Géminis tiene que pasar por muchas batallas. O Géminis está pasando por muchas batallas. Actualmente Géminis está luchando con sus miedos, con sus inseguridades. Está luchando con personas negativas. Personas que a lo mejor de repente quieren ganarte, cariño, o quieren de repente destruirte, pero no pueden contigo, mi querido Géminis, porque tiene lo que es la carta de la rueda de la fortuna. El mes de Leo, en el mes de agosto, algo muy impactante va a pasar en tu vida, o la suerte te acompaña. Vas a tener lo que es a tu favor los signos de Leo, los signos de Escorpio, Acuario, ¿vale? Y también Capricornio. Vas a tener esos signos a tu favor, a tu favor. Muchos de vosotros inclusive puede ser que actualmente estás lidiando con un Escorpio. Escorpio. Vamos a continuar. La carta del 5 de espadas. Siento, mi querido Géminis, siento que hay una persona que posiblemente te va a pedir lo que es ayuda. Hay una persona que te va a pedir posiblemente volver a empezar otra vez. Si existe un rescate o no entre vosotros dos. Pero siento, Géminis, que tú en este momento me dices, Richard, ya estoy cansado y cansada de siempre estar anteponiendo mi vida ante los demás. Ya estoy cansado y cansada, posiblemente, de siempre estar dando una oportunidad a él o a ella. Y al final termino decepcionado y decepcionada. Siento, Géminis, y esto no es malo. Simplemente, corazón, yo estoy sintiendo que tú me dices, Richard, voy a dedicar más tiempo en mi vida. Voy a dedicar más tiempo en mi proyecto. No quiero cosas superficiales. Quiero algo real. Quiero algo verdadero. Hay una persona, Géminis, que está en picada. Hay una persona que se siente perdido. Se siente perdida. Hay una persona que está confundido en estos momentos. Esta persona, corazón, no sabe por dónde tirar. No sabe de repente si quedarse contigo, no sabe de repente si volver contigo, no sabe de repente si hacer un cambio, no sabe qué hacer. Actualmente su mundo está muy confundido. Actualmente tiene discusiones. Actualmente algunos de ellos inclusive están a punto de separarse. Pero no saben todavía por dónde tirar. No saben. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos y tenemos lo que es la carta de la estrella. Ellos sienten de que entre vosotros dos hay una conexión muy fuerte. Inclusive sienten de repente de que tú eres una brujita o un brujito que has hecho algo para que ellos no puedan olvidarte, no puedan sacarte de su mente. Porque ellos dicen, ¿por qué siento que Géminis es muy especial? ¿Por qué siento que lo conozco de toda la vida? ¿Por qué siento que Géminis es mi alma gemela, inclusive llama gemela? Ellos piensan, cariño, ellos piensan que tú eres hechicero o hechicera, o a lo mejor de repente lo eres. Puede ser que lo eres, pero actualmente, mi querido Géminis, piensan eso de ti. Siempre te están pensando, siempre te llevan en su mente, en su recuerdo, no pueden ser felices, no pueden empezar otra vez, se sienten desesperados, desesperados. Vamos a ver. La carta del 2 de oros. Posiblemente puede ser que tú lo has dicho, que tome lo que es una decisión, o ellos te han pedido que tú tomes una decisión. Vamos a ver. La carta del 7 de espadas. Pero da la casualidad, mi querido Géminis, siento que tú me dices, Richard, ya no quiero anteponer mi vida ante los demás. Es como que en estos momentos tú, no es que tú seas egoísta, simplemente, cariño,
que ya no quieres ser comida de cualquier cerdo. Es esto, ¿vale? Ya no quieres que te utilicen, ya no quieres que jueguen contigo, ya no quieres esto, cariño, no. Pero yo veo que hay una persona que va a insistir, yo veo que hay una persona que va a volver a tu vida. Aunque vosotros de repente en estos momentos no se hablen, tarde o temprano van a volver a tener contacto, van a volver a tener comunicación, vosotros dos. Esta persona te va a insistir, esta persona te va a rogar, esta persona te va a ofrecer el cielo, el morro, la tierra, te va a ofrecer todo, cariño, pero tú rechazas, como diciendo, a mí no me vengas con esa historia, a mí no me vengas con ese cuento, a otro perro con ese hueso. Cariño, porque yo veo, corazón, que hay una persona que en estos momentos se siente hechizado o hechizada por ti. Esta persona te ha hecho una propuesta, tú estás balanceando, pero veo que tú lo dices a otro perro con ese hueso. A mí no me vengas a poner condiciones, a mí no me ofrezcas propuestas, porque yo valgo más que tú, corazón. Entonces, Géminis, como tenemos lo que es la carta de la rueda, yo siento, corazón, que en ti existe una energía, corazón, que posiblemente ellos no eran conscientes que tú estás despertando esta energía, que tú tienes esta energía. Esta situación, mi querido Géminis, no tiene por qué ser todo en el amor. Puede ser que a lo mejor en el trabajo, en el proyecto. Richard, me están diciendo que si yo quiero ganar más, tengo que trabajar más. Entonces, cariño, ¿dónde está prácticamente el agradecimiento? ¿Dónde está el reconocimiento, corazón? Tú vas a decir, no, yo te estoy pidiendo un aumento, pero yo voy a continuar con mi mismo horario de trabajo. Entonces, si no, pues te pediría más horas extras. También puede estar vinculado en el trabajo, en el proyecto. Puede ser que a lo mejor hay una persona que intenta manipular, pero sin embargo tú lo has dicho, mira, si tú no estás conforme como yo me desenvuelvo, pues simplemente me puedes despedir cuando quieras. Te noto, Géminis, te noto que tú estás muy fuerte. Y esto es bueno, corazón. Esto es bueno. Cuando vosotros empiezan a tener carácter, cuando vosotros tienen poder, vosotros tienen carácter, ¿vale? No confundamos, tienen carácter. Pero a veces, mi querido Géminis, por circunstancias de la vida, puede ser que estás un poco descontrolado, descontrolada, o simplemente no sabes qué decisión tomar. Pero siento, Géminis, que muchos de vosotros se van a reactivar. Muchos de vosotros van a dar cara a la situación. A mí no me vengas, vas a decirlo tú, a mí no me vengas, por favor, con esas propuestas baratas, con esos comentarios baratos. No, a mí me hablas claro. Y eso me encanta, Géminis. Eso me encanta de ti. Porque, corazón, cuando uno se da su valor, todo empieza a surgir bien. Te doy un ejemplo para mí, un ejemplo mío. Mira, vosotros que me siguen siempre lo que es en el Super Chat. Hay personas, la regla que yo he puesto, tiene que quedar anclado la donación para responderle su mensaje. Si no queda anclado, pues entonces se tienen que esperar al final de la lectura cuando es gratis y es al azar, al azar. ¿Por qué yo hago esto, cariño? Porque a lo mejor de repente me dice Richard, bueno, Richard, acepta $1, ¿no? No, cariño. Porque si yo acepto esto, Géminis, todo el mundo me va a dar lo que es $1 por una lectura general. Y no, cariño, yo tengo que poner mi precio, yo tengo que poner mi valor. Mi valor. Y eso no nos hace una persona egocéntrica, no nos hace una persona orgullosa. No, cariño, nos hace una persona segura, seguro. Entonces, mi querido Géminis, cuando tú te das tu valor, las personas creen más en ti. Creen más en ti, cariño. Mira, otro ejemplo, Géminis. Muchas veces, como en el tema de Perú, hay muchos centros comerciales que venden ropa de una calidad buenísima, corazón. Pero lamentablemente, pues, no es de marca, o simplemente, pues, lo piratean la marca. Las cosas como son, ¿vale?
Pero sin embargo, corazón, el material es bueno. Es bueno, corazón. Yo me compré alguna vez una prenda cuando vine para aquí a España, cuando vine a España. Cariño, al final tuve que tirarlo porque estaba nuevo, corazón, estaba nuevo, pero ya tenía 12 años, tenía que cambiar lo que es el closet, ¿no? Entonces, la calidad es buena, es buenísima, cariño, no se rompe. Es la ropa que tú compres del algodón de allí, corazón, no sé qué tiene, pero es buenísimo. No se va a romper, cariño, ni el grillo se lo come, ni el grillo. Pero sin embargo, cariño, pues no le dan no le dan el valor. ¿Por qué? Porque no es una marca que destaque, ¿vale? No es una marca que destaque. Pero tú te vienes aquí a Paseo de Gracia, en las grandes tiendas de grandes marcas, cariño, el mismo material, corazón, pero es una marca. No voy a mencionar nombres porque no hago publicidad yo. Es una marca X, es una marca X. Pero tú ves, corazón, que lo venden por 500 euros, 600 euros, 1000 euros. Creo que lo más barato, un pañuelito, te vale 500 euros. ¿Por qué? Por la marca, cariño. Pero sin embargo, es el mismo material, es la misma calidad, inclusive de repente lo hacen en países donde, corazón, no los pagan bien. Les soy así, les soy muy sincero. Entonces, es la marca, es el valor que se ha dado ese producto. Se ha dado lo que es un valor. Entonces, yo como marca, que es Tarot, las cartas no mienten, me doy un valor. Me doy un valor. Y vosotros también, corazón, tienen que darse un valor. Cuando vosotros se dan lo que es un valor, y esto no es chulería, esto no es chulería, esto no es egocéntrico, cariño, es simplemente que cuando tú te das tu valor, todo el mundo, corazón, te va a idolatrar. Todo el mundo va a querer estar contigo. Todo el mundo va a querer trabajar contigo. Entonces, cariño, tú tienes que ir con actitud por la vida. Tienes que ir con actitud. Eso es clave, cariño. Lamentablemente las cosas funcionan así. Eso es clave. Y esto funciona en el trabajo, funciona en el amor, funciona con los bancos, funciona con todo el mundo. Tú tienes que ir en plan chulo, en plan chula, corazón. ¿Te ha pasado, Géminis, que te gusta un chico o una chica? Este chico o esta chica se cree la reina del mambo, el rey del mambo. Todo el mundo dice, ¡ay, qué agradable es! ¡Ay, qué guapo es! ¡Ay, qué atractivo! ¡Ay, por Dios, me encanta su sonrisa! Aunque no tenga dientes. ¿Por qué? Porque este chico o esta chica va con esa seguridad. Se da el lujo de rechazar al guapo, a la guapa de ese entorno, porque va con seguridad. A lo mejor de repente me dice, Richard, pero yo soy muy atractivo, yo soy muy atractiva, lo he dicho para salir, y te rechaza. ¿Por qué? Porque está viendo en ti una desesperación. Desesperación. Porque las personas, cariño, como se dice, el macho alfa, siempre busca personas seguras, personas que te puedan demostrar confianza. Confianza. Si tú, mi querido Géminis, lo amas a Pepe Lucho, a la Lupe, y lo dices, ay Lupe, qué guapa que eres. Ay Pepe Lucho, qué guapo que eres. ¿Te gustaría, por favor, llevarte a comer? Te quiero hacer un regalo. Error. Eso es error, cariño. Eso es error. Cuando tú quieres conquistar lo que es una persona, cariño, tienes que ser lo más neutral que tú puedas. O lo más natural que tú puedas. Trátalo como si fuera tu colega, tu amigo, tu amiga. Trátalo así. Hey tú, ¿cómo estás, Pepe? Hey tú, ¿cómo estás, Lupe? Oye, mira, tengo lo que es una reunión. ¿Te gustaría salir? Bueno, no sé, vale, ya me dirás algo. Yo ya te invité. Así, así tal cual, ¿vale? Entonces, cariño, esta persona pues va a entrar en confianza contigo. El roce hace el cariño, pero si te ve desesperado o desesperada, pues simplemente te nota accesible. Vas a ser como las marcas que no tienen precio. Te nota accesible. Pero vamos a suponer que yo te digo, mira, este pequeño pulserita de las energías lo ha utilizado Richard Velázquez de Tarot, las cartas no mienten, ¿vale? Este tiene un precio, no supera ni los 10 euros, te soy sincero, ¿vale? Porque encima yo pido rebajas, es esto. Pero como es mío, y yo lo he utilizado y siempre lo ves lo que es en mis videos, yo te digo,
como tiene un nombre y lo ha utilizado Richard, Tarot Las Cartas No Mienten, lo voy a vender por 50 euros y encima autografiado todavía. Estoy seguro, cariño, que hay personas que lo van a comprar. Hay personas que lo van a comprar. Yo también lo he hecho. Cuando he querido coleccionar algo de una persona que me interesa, también lo he hecho. Entonces, porque yo lo estoy dando un valor. Si nadie lo compra, pues no pasa nada. Me lo vuelvo a poner yo. Me lo vuelvo a poner yo, pero no lo voy a vender hasta que no me den ese precio. No digo que yo lo voy a hacer, ¿vale? Pero te doy ejemplos, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Entonces, cariño, ya sabes la clave. La lectura bonus, sé que a muchas personas le molesta, y se le digo así en su cara, muchos solamente quieren saber de Pepe Lucho, solamente quieren saber de la Lupe. La lectura bonus es para que vosotros encuentren su camino. Es para que vosotros se empoderen, para que vosotros, cariño, sean felices y no estén rogando a ningún sapo. Es esto, para que vosotros tengan poder. Para que después de esta lectura digas, Richard, soy poderoso, soy poderosa, estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, yo puedo con todo. Te secas tus lágrimas, cariño, te lames las heridas y continúas para adelante. Para eso son las lecturas bonus, no solamente para ilusionarte. Ay, que Pepe Lucho te está mirando, sí. Ay, la Lupe está pensando en ti, está mirando tu foto ahí y llora, le cae la baba por ti. No, muy bien, vamos a ver. A ver, corazón, solteros y solteras. Solteros y solteras. Para mí la lectura bonus, cariño, yo siento que es para que tú evoluciones. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver, mi querido Géminis, corazón, te quiero, cariño, te quiero. Vamos a ver. Solteros y solteras. Ay, por Dios, cariño, te noto ilusionado, ilusionada. Ya estás pensando en alguien, pero a lo mejor de repente, cariño, puede ser que ese alguien ya tenga un compromiso. Te van los hombres casados, te van las mujeres casadas, cariño. Veo que estás ilusionado, ilusionada por una persona que puede ser que tenga compromiso o, mi querido Géminis, esta persona le cuesta de repente el compromiso, ¿vale? Le cuesta. La carta del 6 de bastos y la carta del caballero de bastos. Cariño, corazón, ¿por qué no te buscas a alguien libre, Géminis? ¿Por qué te gustan las cosas difíciles, los retos? ¿Por qué te gusta esto? Yo veo, mi querido Géminis, que muchos de vosotros te gusta una persona, o está en la distancia, o esta persona tiene un compromiso. Yo me inclino más a que esta persona tiene un compromiso o está saliendo con alguien. Pero veo que tú me dices, Richard, lo quiero en mi vida. Lo quiero en mi vida, lo quiero a él, lo quiero a ella, Richard, quiero dominarlo, quiero hacerlo mío, corazón. Entonces, cariño, si tú me dices, Richard, ¿será que Pepe Lucho va a dejar a su mujer? ¿Será que la Lupe va a dejar a su marido? No. ¿Va a pasar algo entre vosotros? ¿O ya está pasando algo entre vosotros? Pero solamente es más pasional. Yo particularmente, cariño, no sé si te va a gustar esto que te quiero decir. Yo lo noto, mi querido Géminis, que es un vampiro energético. ¿Cómo así, Richard? Que te está absorbiendo tu energía, tu buena vibra, que quiere aprovecharse de tu inocencia, mi querido Géminis. Pero si a ti te gusta, corazón, ¿quién soy yo para cambiarte? Bendiciones, cariño. Deja de estar buscando hombres casados, sinceramente. Vamos a ver, o mujeres casadas. Vamos a ver qué nos dice en economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Economía, ay por Dios, cariño, gracias por tu apoyo, Géminis, punteros, seguro que ya llegamos a los 20,000 ya, es así. Que Dios universo me ayude, 20,000 visualizaciones en menos de 24 horas, cariño, te adoro. Vamos a ver. Economía. Tenemos lo que es la carta 9 de espadas. Tiene muchas dudas, muchas inseguridades en un proyecto, en un trabajo, negocio, préstamo. Te estás comiendo la cabeza. Quieres hablar con esa persona. Posiblemente quieres tomar lo que es una decisión. Vamos a ver. La carta del as de copas. Pero quieres confiar. Pero luego tienes un choque. Ay, por Dios, Géminis, aclárate, por Dios. Aclárate de una vez. Cariño, me confundes, Géminis. Muy bien, me dice, actualmente, mi querido Géminis, puede ser que ha habido lo que es una propuesta, puede ser que quieres hacer un trabajo, un negocio,
pero te sientes un poco inseguro o insegura. No sabes si a lo mejor de repente estás tomando la mejor decisión o si esto es una locura. No sabes, ¿vale? Pero me están diciendo, corazón, con la carta del As de Copas, que es una oportunidad que tendrías que hacerlo, ¿vale? Esa propuesta, ese trabajo, ese negocio, la cual te estás comiendo la cabeza, es una oportunidad de tu vida. Es una oportunidad. Siento, cariño, que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, vas a lograr lo que tú quieres en la parte económica o vosotros van a salir adelante. Entonces, cariño, no te comas la cabeza, cariño. ¿Ves? Estás pensando, pensando y pensando. Corazón de melón. No te comas la cabeza, cariño. Siento, mi querido Géminis, que ese proyecto, ese negocio, ese trabajo que tú a lo mejor de repente quieres hacer inclusive con la familia, está muy bien, ¿vale? Muy bien. Pero estás insegura o inseguro. Ay, Géminis, de verdad. A veces, cariño, ni yo te entiendo. A veces ni yo te entiendo. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Géminis. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver, corazón de melón, ¿cómo estás? Me encanta hacer tus lecturas, cariño, me encanta. Vamos a ver, Géminis, que era mi vecino, se está loco, ¿con quién habla? Siempre está solo ahí hablando. Es de verdad, es de verdad, es la verdad. A ver, vamos a ver, ¿qué me dice Géminis? Vamos a ver las características. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Hay una persona con la cual de repente vosotros no tienen un contacto muy fluido. Esta persona te recuerda mucho, pero en estos momentos hay algo que les separa a ustedes, ¿vale? Puede ser de repente una discusión, puede ser indiferencias, etcétera, etcétera. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Piel blanca, nariz ancha, labios gruesos, ojos grandes, cejas pobladas. Puede ser que tenga lo que es el cabello castaño o cabello negro. Es una persona que su trabajo está relacionado con la tierra. Puede ser que trabaje lo que es en el campo, puede ser que trabaje lo que es en construcción, o yo que sé, cariño, es un biogenético, vamos a suponer. Vamos a ver qué más me dicen. La carta también del 9 de copas, mi querido Géminis. Siento, corazón, que muchos de vosotros están esperando que una persona se libere de una historia. A lo mejor de repente puede ser que me diga, Richard, el gran amor de mi vida tiene un compromiso. O puede ser que esta persona actualmente está tratando de arreglar sus papeles legales también. Veo que esta persona, cariño, tiene intenciones de soltar esa relación. Tiene intenciones. Pero todavía falta algo, ¿vale? Porque sale lo que es la carta del 9 de copas. Va a pasar esto, pero tienes que tener paciencia. Esta persona puede ser de elemento agua, puede ser de contextura gruesa o muy grande, muy alto o muy grueso. Se pinta el cabello de algún color se pinta. Es una persona inclusive también que está dispuesto o dispuesta a renunciar a muchas cosas materiales por ti. El otro mensaje, mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, Géminis, hay una persona en la distancia que te recuerda. Esta persona, para poder llegar lo que es a tu vida, tiene que hacer un viaje muy largo. Puede ser de elemento fuego porque me sale lo que es la carta del 2 de bastos. Puede ser Leo, Aries, Sagitario. Veo que esta persona vive en un lugar donde hay muchos edificios altos. Es un lugar muy cosmopolita, es una capital muy importante o un lugar muy importante. De piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, tiene los ojos pequeños o puede ser los ojitos chinitos también. Vamos a continuar. La carta también del 6 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, otro elemento fuego o cualquier otro elemento. Veo que esta persona puede ser una persona muy influyente. Puede ser que a lo mejor, yo que sé, también trabaja lo que es en el mundo de la noche. Discotecas, bares, restaurantes, oficinas, hoteles, da igual. Pero es una persona, cariño, como que existen grupos de personas que siempre lo siguen. Siempre lo siguen, ¿vale? Existen grupos de personas que están pendientes de sus movimientos. Entonces, es una persona importante. Importante o algo importante, mi querido Géminis. Vamos a seguir. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello rojo, natural o pintado, ondeado. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, también están lidiando con un Capricornio. Veo que a lo mejor de repente entre vosotros dos existe lo que es una distancia o estás esperando que esta persona deje una situación.
Tranquilamente esta persona trabaja algo relacionado con la remodelación, construcción, ¿cómo se llama este? Diseños de interiores también, ¿no? Diseño, decorador. También puede ser un decorador o decoradora. Vamos a continuar. Le encanta la naturaleza. Veo que esta persona, mi querido Géminis, tú le has dado muchas oportunidades y siento que este chico o esta chica posiblemente no supo aprovechar las oportunidades. Esta persona, a pesar que vosotros no tengan contacto, esta persona jamás te ha sacado de su corazón. Tranquilamente vive cerca de la costa, cerca del mar, de la playa, cerca de una laguna o hay agua. Piel blanca, cabello negro, largo. No es tan grueso, no es tan grande, es más o menos con textura normal, delgado o delgada. Puede ser que tenga los ojitos pequeños o los ojitos rasgados. Veo que entre vosotros también puede ver de repente lo que es un vínculo de familia o de hijos, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Tenía que hacerlo, ¿vale, Géminis? Tenía que hacerlo, cariño. ¿Sabes por qué? Porque vosotros me están apoyando mucho, cariño. Bastante. Entonces, es muy importante para mí y para mí tú eres prioridad para entregarte lo que es lectura bonus. Porque vamos a hablar sinceramente, Géminis. Yo vivo de esto, ¿vale? Y entonces, vosotros me apoyan, vosotros me ayudan a mí, me están ayudando a mí. Entonces, yo también te ayudo a ti con las lecturas. Yo vivo de esto, Géminis, y por eso que te entrego lo que es tu lectura bonus. Porque, cariño, gracias a ti, Géminis, pues tengo algo para comer. Entonces, corazón, gracias por tu apoyo, ¿vale? Muchísimas gracias, cariño. Gracias por aguantarme, gracias por soportarme, gracias por creer en mí, gracias por creer lo que es en el canal. Gracias. Cada uno de vosotros son muy importantes para mí, para el canal, para el mundo, para los demás. Entonces, cariño, te quiero empoderado y empoderada. Un besote, Géminis. Hasta la vista.